Hola mi gente hermosa, para hoy te tengo unos ejercicios para mejorar ese dolor que se nos presenta muchas veces en la ingle y causado muchas veces por problemas a nivel del músculo psoas ilíaco. Pero ¿cuál es el músculo psoas ilíaco? El músculo psoas ilíaco es el flexor de cadera, el que te lleva tu pierna hacia adelante. Este músculo, que muchas veces le da muy poca importancia y no lo conocen muchas personas, es un músculo que se encuentra, tiene dos vientres. Un vientre que se llama psoas, que se encuentra insertado en la columna lumbar, y el otro vientre es el ilíaco, que se encuentra insertado en la fosa ilíaca, por eso su nombre, fosa ilíaca de la pelvis. Esos dos vientres se unen y forman un solo tendón que va a llegar al fémur, al trocánter menor del fémur. Pero antes atraviesa toda tu pelvis, toda tu cadera. Entonces, este músculo muchas veces lo tenemos bastante retraído o bastante débil, y dependiendo de la causa, así podemos realizar algunos ejercicios para mantener o entrenar este músculo. Hoy te voy a dar 5 ejercicios muy fáciles, más bien 4 ejercicios y un automasaje para que lo puedas realizar en tu casa. Vamos a dar inicio. El primer ejercicio lo vamos a hacer en la esterilla. Hay un tip muy importante, y es que si tú quieres saber si tu músculo psoas ilíaco está retraído, lo tienes algo retraído, puedes evaluártelo tú mismo. Y aquí te voy a indicar cómo lo puedes hacer. Te acuestas boca arriba y vas a llevar tu pierna flexionada hacia tu pecho, todo el rango de tu movilidad. Si tu pierna contraria, en este caso la mía, que es la izquierda, me quedara así, cuando llevo mi pierna acá, significa que tengo retracción, tengo retraído mi músculo. Entonces esta sería una manera de poder evaluar ese músculo. Vamos entonces a comenzar con los ejercicios. El primero va a ser ese automasaje que te dije, y es muy fácil, lo vas a hacer con una pelota de tenis. Vas a ubicar más o menos el trayecto de tu músculo y te tocas el huesito que tienes aquí enfrente, que es tu espina ilíaca, ya te lo tocas, y poquito adentro, un poco más abajo, ahí puedes ubicar tu músculo que está bien profundo, y vas a colocar tu pelota y vas a hacer presión hacia abajo. Y lo que vas a hacer es que vas a realizar movimientos de flexión y extensión de tu cadera de esta manera. Ahí tú puedes notar cómo se va movilizando ese músculo entre tu pelota y tu pelvis. Ahí te puedes dar ese automasaje que puede durar de 3 a 5 minutos. Esa sería una forma de relajar y ayudar a darte ese masaje si tienes de pronto ese músculo bastante retraído. Bueno, el siguiente ejercicio va a ser de movilidad. Vas a llevar muy suavemente tu pie, deslizándolo por la esterilla hasta completar tu flexión de cadera, y luego vas a estirar tu pie. Vuelve y lo haces suavemente y estiras. Este ejercicio lo puedes hacer 10 repeticiones, 2 series. Vas a descansar 10 segundos entre serie y serie. El tercer ejercicio va a ser un ejercicio ya céntrico. Vamos a hacer lo mismo. Vas a doblar tu pierna, pero ahora vas a levantar esa pierna haciendo completamente la flexión de tu cadera
y de aquí vas a estirar tu pierna. Es un ejercicio excéntrico, lo que quiere decir que mientras pones en tensión tu músculo, lo estás estirando. Entonces vas a realizarlo de esta forma. Doblas deslizando tu pie arriba, tu pierna, estiras hasta bajar tu pierna y luego nuevamente deslizas arriba, estiras muy suave. Vas a hacer ese estiramiento y vas a bajar. 10 veces también lo vas a realizar. El cuarto ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio ya de estiramiento. Vas a colocar de lado, vas a dejar tu pierna abajo, que es la que estamos trabajando, la pierna que tienes arriba la vas a flexionar apoyada en la esterilla y vas a llevar tu pierna hacia atrás para estirar ese flexor de cadera y regresas. Lo puedes hacer así dinámico, atrás y regresas, o lo puedes hacer ya estático. Vas hacia atrás y sostienes al menos unos 10 segundos, puedas sostener atrás y regresas. Y por último, ya vamos a hacer un ejercicio isométrico. Ese sí lo vamos a hacer en una silla. Por aquí tengo mi silla. Te explico cómo es el ejercicio. Te vas a sentar donde tu espalda quede relajada de toda tu parte lumbar y vas a llevar tu pierna del mismo músculo que vas a estirar, que vas a trabajar isométricamente, lo vas a llevar arriba unos 5, 10 centímetros más o menos. Tu mano contraria la vas a poner en la rodilla y vas a colocar bien recta tu espalda y vas a tratar de llevar tu rodilla hacia tu hombro contrario. Tu mano no va a dejar que realices el movimiento y ahí estás trabajando tu ejercicio isométrico. Vas a sostener más o menos unos 10 segundos y sueltas. Y ese ejercicio también lo puedes realizar unas 3 veces. Bueno, mis amores, esos serán los ejercicios para el día de hoy, para que entrenes ese psoas ilíaco. Espero que te sirva de mucha ayuda. Y te recuerdo algo, si no te has suscrito, considera hacerlo. Me regalas un me gusta, me dejas un comentario y le das a esa campanita para que te lleguen todas mis notificaciones. Que tengas un excelente día.